Hebreos 10:25. ¿Qué nos dice Hebreos 10:25? Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La venida del Señor está pronto, ahí está, siempre nos dice, y por algo los apóstoles cuando le preguntan al Señor, pero ¿cuándo va a ser el día? ¿Cuándo será el día? El Señor dice, ni los ángeles lo saben. Entonces nosotros debemos estar ahí constante, en firme, en pie, de, de mantenernos en los mandatos del Señor, congregarnos, leer su palabra, comunión con el Espíritu. Ya, entonces uno de estos mandatos divinos que nosotros tenemos es no dejar de congregar, no dejar de congregar. Hebreos 10:25. Entonces estamos llegando ya a la mitad del año, ¿o no? Sí, ya estamos a enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio ya ahí estamos a la mitad del año, ya estamos llegando a la mitad del año en este 2024. Y es tiempo que cuando a nosotros en mitad de año casi siempre como que baja un poco el ánimo porque van 6 meses, ya 5 meses que uno dice, uy, que ha salido pesado. Para muchas personas a lo mejor se les va a complicar mucho el año y lo sienten un poquito con un poquito de desánimo, porque vuelvo a repetir, ya ha pasado tanto tiempo en este año 24 que yo me recuerdo que hace poquito nomás dije, hoy feliz año nuevo, lo fui a recibir ahí a la iglesia. Y, y ya estamos casi a la mitad del año, ya pasó la mitad del año. Y bajan un poquito las ganas, bajan la intensidad con la que enfrentamos e iniciamos el año, sobre todo cuando hemos ido a recibir el año en nuestras iglesias. Así lo hacemos en Chile para la gente que a lo mejor nos ve en otro lado. En algunas iglesias nosotros recibimos el nuevo año en la iglesia a las 12 de la noche, lo pasamos allá, ¿cierto? Entonces, puede haber un poquito de desánimo y la emoción, las buenas intenciones, los buenos propósitos que teníamos al principio de año van decayendo. Y lamentablemente uno de los buenos propósitos que va decayendo cuando empezamos este año 2024 fue congregarnos constantemente durante todo el año. Nosotros creo que decimos al Señor, oye, vamos a partir este año con mucha fuerza, porque el Señor renueva nuestras fuerzas cada mañana, dice en su palabra. Entonces nosotros siempre decimos, hoy voy a empezar a congregar más y empezamos con ese ánimo, pero a la mitad ya prácticamente, como lo dije, estamos en el mes 5 y ya estamos a punto de estar en la mitad del año. Y ahí van decayendo nuestros ánimos. Y también nuestro ánimo espiritual también decae si nosotros no nos alimentamos derechamente todos los días con la palabra del Señor y esa comunión que nosotros debemos lograr a través de la oración, de la congregación. Ese es el tema del día de hoy, o congregarse. Entonces, hemos dicho que eso empieza a bajar ese ánimo, de las ganas de ir a congregarse. Y aquí vemos que muchos cristianos, debido a los afanes del trabajo, a los quehaceres del hogar, a las exigencias de los estudios, o por desánimo, o por diferentes motivos, poco a poco van dejando vacíos esos asientos en las iglesias. Van dejando vacío o vacía la casa de Dios al no congregar. Por eso nuestro Dios nos dice claramente en su palabra, que es la que siempre acá abogamos nosotros aquí en Bienaventurados, que es no dejando de congregarnos como tienen algunos por costumbre. Eso lo leemos en hebreo. El Señor es tan sabio, siempre lo digo yo, es tan sabio dentro de todo el mandato que nos dejó en esta palabra profética revelada, segura, que es la palabra del Señor, que es la Biblia. Él dijo, oye, a mis hijos voy a dejar estos recordatorios. Si se escucha un poco raro es porque estoy resfriado. Estoy muy resfriado, estoy ahí convaleciente, como se dice, pero estamos dando todo lo mejor para el Señor. El Señor nos deja en su instructivo, en esta herramienta que todo cristiano tiene, que es la palabra de Dios, para renovar las fuerzas todos los días y recordar qué es lo que estamos haciendo agradable al Señor y qué no. Y el Señor dijo, ya, voy a dejar un recuerdo, no dejando de congregar como hacen algunos por costumbre. Es por eso que por medio de la palabra de Dios, como siempre aquí en Bienaventurados, podemos comprender por qué es tan importante congregarnos con constancia en nuestras iglesias locales. Yo voy a mi iglesia, congrego prácticamente todos los días que puedo ir, y que la iglesia
abre los templos, abre las puertas del templo para que podamos ir a congregarnos, voy. Hay días que a lo mejor obviamente no voy a poder ir porque Dios sabe a lo mejor que hay algo extra que no puedo, pero si es mi posibilidad de elegir ir o no ir, yo voy. Y voy y trato de llegar a tiempo. Ese es otro tema, hermano. No se enojen, no se enojen. Lleguen a tiempo a sus iglesias, hermano. Vayan a tiempo. Si no van a la iglesia, van a pucha, quería no hablarlo, pero ustedes van a la presencia de Dios. Ustedes hicieron prácticamente el convenio con Dios y cuando ustedes van a la iglesia no debe ser por ir a agradar al pastor, ir a buscar a los hermanos, a conversar el fin de semana cómo estuvo. Ustedes van a tener ese encuentro íntimo con el Señor, que es un mandato divino, donde Él nos dice, no dejen de congregarse para ir a alabarme a mí. Y si el templo abre a las 8, a las 8 tienen que estar allá. No, es que el tráfico, bueno, se va a las 6 de la tarde a la iglesia, pues, y llega a las 8. Si es a las 11 de la mañana, se levanta a las 8 de la mañana y va, pues, y llega a las 11. Si usted le debe respeto a Dios, ya ese es algo que está fuera del tema. Ya, entonces hemos dicho que es por eso, oye, dice en su palabra, bueno, no en su palabra, sino que hacer el bien no siempre significa caer bien. Es por eso que por medio de la palabra de Dios, como lo hacemos siempre aquí en Bienaventurados, vamos a tratar de comprender por qué es tan importante congregarnos con constancia en nuestras iglesias. Número 1, nos congregamos primeramente por obediencia y agradecimiento a Dios. Nos congregamos siempre, ¿por qué lo estaba diciendo recién? Por obediencia, por reverencia, por agradecimiento a nuestro Dios. Por eso que debo llegar a la hora también. Hebreos 10:25, ¿qué nos dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando vos veis que aquel día se acerca. Nosotros comprendamos que congregarnos para adorar al Señor y escuchar su palabra no es algo opcional, no es algo opcional en la vida de un cristiano, es algo que tenemos que hacer en obediencia a la palabra de Dios y en agradecimiento a nuestro Dios por sus maravillas que ha hecho en nuestra vida, por la misericordia que Dios ha mostrado en sus vidas. Es nuestra obligación en forma de agradecimiento ir a congregarnos, a presentar nuestros respetos a Dios. Tenemos que comprender una verdad incómoda para muchos cristianos. No querer congregarse, o sea, no querer ir al templo a adorar a Dios, significa ser un mal agradecido con nuestro Dios. No podemos ser nosotros indiferentes con el Señor cuando Él siempre nos ha ayudado y está siempre llenándonos de bendiciones y aún sin merecerlo nosotros, Él nos da su gracia. Y no podemos ser mal agradecidos en no ir a congregarnos a presentarle nuestros respetos a nuestro Señor. Disculpen, estoy muy resfriado. Al igual que bautizarnos y poner a nuestras relaciones bajo, ir a congregarse es igual que cuando nos bautizamos o poner nuestras relaciones de pareja bajo la bendición matrimonial cuando nos casamos. También nos casamos por la iglesia cristiana. Nos casamos bajo la bendición matrimonial de nuestro Dios en un mandato bíblico, ¿cierto? Entonces, no podemos cuestionar esos mandatos bíblicos, sino que debemos obedecerlos. Tenemos que congregarnos porque es algo que no es una opción para un hijo de Dios, para un cristiano, no es una opción, es decir, tenemos que congregarnos. Es un mandato divino, lo digo yo, es lo que yo leo en Hebreos. Entonces, podemos darnos cuenta que todos aquellos cristianos que se oponen a congregarse, todos estos cristianos, que yo me incluyo, fui en algún momento de estos, que nos oponemos a congregarnos con constancia, son cristianos que en su mayoría son cristianos carnales, resentidos con alguien en su iglesia, resentidos con sus pastores, o simplemente cristianos cómodos que no quieren hacer el más mínimo esfuerzo para buscar al Señor, para glorificar a este Dios vivo, el cual por su gracia nosotros estamos siendo merecedores del perdón de Dios. Pero si no fuera tan importante que en la vida, si no fuera tan importante en la vida de todo cristiano congregarse, no veríamos a tantas familias frías espiritualmente.
o volviéndose a los caminos del mundo cuando han abandonado sus iglesias. Cuando poco a poco van dejando de congregarse las personas, tenemos que saber que nos vamos enfriando y en algún momento vas a dejar de ir a la iglesia derechamente ya. Te vas a enfriar espiritualmente y el mundo te va a contaminar y te va a tomar porque no vas a tener las herramientas para enfrentar el mundo. Ese mundo que tanto anhelabas dejar a un lado. Porque ¿quién es el que eligió entrar a seguir a Dios? ¿Por qué? Porque queríamos salir de alguna situación, a lo mejor de aflicción, de enfermedad, de situación económica, de situación, etcétera. Entonces, claro, tú empiezas con eso y después terminas alejándote porque te enfrías al no tener esta costumbre de congregarnos. El primer paso en el camino del enfriamiento espiritual es dejar de congregarse. Segundo punto, no dejemos de congregarnos. Ese es el tema del día de hoy. ¿Y dónde lo estamos viendo? Lo estamos viendo en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25. Nos congregamos nosotros. Estamos hablando que no debemos dejar de congregarnos. Y ahora, ese es el título. Estamos tratando de reflexionar por qué debemos nosotros de congregar, de asistir a los templos. Todo esto a la luz de la palabra de Dios. Entonces, nos congregamos porque necesitamos ser fortalecidos y edificados por medio de la palabra de Dios. Es por eso que nosotros congregamos. Déjenme poner una alabanza aquí. Mientras les recuerdo que deben seguirnos en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, Facebook, aquí mismo en TikTok, en Instagram. Síganos, denle corazoncito a nuestras publicaciones para que el algoritmo reconozca que a las personas les gusta el contenido cristiano. Y no solamente a este contenido, sino que a todo el contenido cristiano que esté bajo la palabra del Señor y que ustedes vean que derechamente es, no me gusta decir esta palabra, pero como sana doctrina, o sea, que se apega a la palabra de Dios, compártanlo para que el mundo sea bombardeado con la palabra del Señor que tanto se necesita en este mundo de oscuridad. Nosotros estamos llamados a ser sal y luz al mundo, así que no lo olvidemos. Entonces continuamos con que estábamos hablando de que el título es No dejemos de congregar. Y hemos dicho, y estamos hablando a través de la palabra del Señor, ¿por qué no debemos dejar de congregarnos? Y este segundo punto nos habla que nos congregamos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, porque necesitamos ser fortalecidos y edificados por medio de la palabra de Dios. ¿Dónde vemos eso? Vamos al libro, los invito a que vayan al libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 32, en el cual nos dice, y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia que tiene poder que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. En el texto aquí que leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos declara una verdad espiritual muy importante. La palabra de Dios tiene poder para edificarnos. ¿Y qué significa edificar? Significa fortalecernos, levantar los muros de nuestra fe, levantar las defensas espirituales contra los ataques del enemigo. Así nos fortificamos nosotros para estar preparados a los ataques del enemigo que vamos a tener día a día. Como lo hacemos yendo a congregar. Cuando nos congregamos nosotros, cuando vamos a nuestras iglesias, vamos a nuestros templos a escuchar la palabra de Dios, somos fortalecidos en el Señor y en su poder. En su poder y de su fuerza. Cuando nos congregamos nosotros para escuchar la palabra de Dios, somos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para poder hacer frente a las diversas batallas espirituales que vamos a enfrentar en el día a día de nuestra vida. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10, ¿qué nos dice ahí? Por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Podemos decir entonces que un cristiano que deja de congregarse, que deja de ir al templo, que poco a poco se irá debilitando ese cristiano. Y al irse debilitando estará peleando las batallas
de la vida, esas batallas espirituales que se levantarán contra él en sus propias fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Y cuando nosotros peleamos nuestras batallas con nuestras propias fuerzas, generalmente somos vencidos. Ahí ganan los deseos de la carne contra los deseos del espíritu. Entonces, es por eso que nosotros vamos a congregarnos. Muchos cristianos solamente se congregan cuando están en dificultades. Y eso es una realidad que hasta yo la hice muchas veces. Cuando hay problemas en nuestra vida, ahí corremos a la iglesia. Ahí corremos a la planta de los pies cuando hay problemas. Cuando tenemos conflictos en la familia, queremos levantar las fortalezas. Cuando estamos siendo atacados, cuando estamos en medio de las batallas, llegamos tempranito a la iglesia y todos los días. Pero un cristiano, después de haber pasado esos procesos y haber entendido la importancia de congregarnos, un cristiano sabio reconoce que las fortalezas se sienten al levantar un cristiano cuando es maduro, cuando ha crecido espiritualmente, porque yo sé que hay un proceso para todos. Todos tenemos un proceso de aprendizaje, ¿ya? Pero ahora ya estamos hablando de cuando ya eres un cristiano sabio. ¿Qué debe hacer un cristiano que ya es sabio, maduro? Reconoce que las fortalezas se tienen que levantar durante la batalla, sino que en los tiempos de paz y tranquilidad. O sea, ¿por qué cuando estoy pasando problemas es que voy a fortalecerme a la iglesia? Solo por la necesidad. Y cuando somos sabios, nosotros sabemos cuando que no hay necesidad, cuando está todo tranquilo, cuando está buena la salud, cuando está buena la economía, cuando está buena la relación entre familia, cuando está bueno todo, un cristiano sabio sabe que es ahí cuando debe fortalecerse, para que en el momento de la batalla, de la dificultad, de la tribulación, tú estés fortalecido en Cristo Jesús y salgas victorioso a través de las fuerzas que Dios renueva en ti cada mañana. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículos 6 al 7. ¿Qué nos dice ahí? Y edificó ciudades fortalecidas en Judá, por cuanto había paz en la tierra. Y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos esta ciudad y cerquémosla de muros, con torres, puertas y varas, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Y edificaron pues y fueron prosperados. ¿Qué vemos aquí en Crónica? Segunda de Crónica 14, 6 al 7. Nos dice, disculpen, claramente nos dice, Jehová nos ha dado paz. Entonces seamos sabios y fortalezcamos nuestra ciudad. Levantemos muros, levantemos torres, porque Dios nos está prosperando. Es de sabio fortalecerse en la palabra del Señor cuando hay paz. ¿Por qué? Dirás tú. Porque cuando llegue la tribulación, cuando llegue el momento del problema, tendrás las herramientas necesarias, tendrás tus muros levantados, fortificados, y esos problemas no penetrarán en el corazón, que es lo que después amarga tu vida, te lleva a la oscuridad, a alejarte de Dios, o cuestionar a Dios, o murmurar contra Dios. Es por eso que vamos a congregarnos, para fortalecernos. Ok, entonces el tema del día de hoy, ya lo hemos dicho, es no dejar de congregarse. A través de la palabra del Señor, que nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, congregarnos constantemente durante todo el año es nuestra obligación. Así partimos este programa. Y hemos ido y hemos tratado, por la palabra del Señor, ver por qué es tan importante congregarse con constancia en nuestra iglesia, en nuestros templos. Como primera reflexión dijimos que nosotros nos congregamos primeramente por obediencia y agradecimiento a nuestro Dios. Es por eso que llegamos a la hora a la iglesia cuando nosotros vamos a congregarnos. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer por agradecimiento a nuestro Dios por las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que comprender nosotros que es una verdad incómoda, pero muchos cristianos se enfrían a lo largo del año y dejan de congregar como es por costumbre. Debemos congregarnos.
El primer paso en el camino del enfriamiento espiritual, que es empezar a dejar de congregarse. Segundo punto que hemos hablado el día de hoy en este programa, que es no dejar de congregarse, es que nosotros nos congregamos porque necesitamos ser fortalecidos y edificados por medio de la palabra de Dios. ¿Y dónde somos fortificados? ¿Dónde somos fortalecidos por la palabra de Dios? En nuestras iglesias locales, en los templos, donde habita el Espíritu de Dios, donde está la palabra del Señor, donde donde están los pastores, que están ellos como pastores, se dan el tiempo todo el día de estar leyendo la palabra de Dios para entregarnos esas joyitas ocultas que hay en la Biblia y que tanto nos fortalecen en nuestra vida. Esa es la función de los pastores. Entonces, si tú no vas a fortalecerte por la palabra de Dios, de un hombre que está en el ejercicio pastoral, leyendo todos los días la Biblia, empapándose con el Señor en oración, en ayuno y todo lo que harán los pastores, o cada pastor hará su relación con Dios, pero me imagino que es eso, para que después entregarnos ellos la palabra a quienes no podemos a lo mejor dedicarnos a leer su palabra, como tú. Y ahí nosotros nos edificamos, pero ¿eso dónde sucede? En la iglesia, cuando congregamos. ¿Ok? Entonces, ahí es donde nosotros, y aparte que hemos dicho en este punto, que decimos que nos congregamos para fortalecernos, que muchas veces cuando más se congrega la gente es cuando más problemas tiene. Es algo que no debiese ser así. Que leímos aquí en Crónica, segunda de Crónica, el pueblo edificó, fortaleció su ciudad cuando estaban en tiempo de paz. Es de sabios, de cristiano maduro, fortalecerse en tiempo de paz para que cuando venga la adversidad, cuando venga el conflicto, tú tengas esas herramientas, tengas tus muros edificados en fortaleza, en su palabra, porque ha ido constantemente a congregarte. Y ahora como tercer punto también decimos nosotros que nos congregamos por amor a nuestras futuras generaciones. Nosotros debemos congregarnos por el amor que tenemos a nuestras futuras congregaciones. Vamos a leer lo que vamos aquí. Entonces, nos dice Josué, vamos a ir a Josué. Los invito a que vayan al libro de Josué, capítulo 2, versículo 8 al 13, que nos dice el libro de Josué. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timat Será. No sé si lo pronuncié mal, perdón. En el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Jehová había hecho. Si sirvieron a los Baales, a los dioses de Balá. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astorat. O sea, ¿qué pasó? Nos está diciendo que aquí Josué muere, ¿cierto? Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Él muere, y murió a los 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte. Entonces, y dice que aquella generación, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después otra generación. Y esas generaciones, yo creo que como no tenían por costumbre adorar a Jehová, dejaron de adorar a Jehová y se perdieron, empezaron a adorar a Baal. Entonces nosotros, ¿por qué congregamos? ¿Por qué debemos ir a congregar? Para que nuestras generaciones, tu hijo, tu hija, sepa que te estás congregando, que sirves a un Dios vivo. Y que no hay un Dios que da esperanza, que da luz, que da vida, que da milagros, que da sanidades. Pero todo esto es fortaleciéndote en la comunión con Dios y yendo a congregar. Entonces, si tú dejas de congregar, ¿qué es lo que va a pasar? Tu generación que te precede, los que vienen después, tus nietos, tus hijos, los más pequeños que te ven como ejemplo, dicen, pero mi tío no va a la iglesia. Mi tío dice que es cristiano, mi tía dice que es cristiana, pero no la veo que vaya todos los días a la iglesia, así que no debe ser tan importante porque ellos son jóvenes. Ellos tienen
¿cómo se puede decir? Ellos son inmaduros porque son jóvenes. Yo también fui joven y era inmaduro, tomaba decisiones por lo que veía, por lo que observaba. Entonces, una de las cosas por qué nosotros debemos congregarnos es por el respeto a nuestras generaciones que nos preceden, las que vienen después, ya sea un hijo, nieto, sobrino, en el cual tú dices, no, yo soy cristiano, y el tío dice, pero no va a la iglesia, no debe ser tan importante. Y ya estás creando una generación que va a adorar a otros dioses y va a ser fácilmente cautivada por otros dioses o por lo que ofrece el mundo. Por esa autosuficiencia que ofrece el mundo a que los muchachos sean, no, si ustedes van a poder. Cuando acá derechamente nosotros queremos fortalecernos en Cristo porque con nuestras batallas no las hemos podido ganar con nuestras propias fuerzas. Entonces nos congregamos por el amor a nuestras generaciones venideras. Es lo que vemos aquí en Josué. ¿Qué pasó? Que terminaron adorando, terminaron provocando la ira de Dios. Dice acá. Son muy duras y tristes las palabras del versículo 10 y 11. ¿Qué dice el versículo 10 y 11? Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho Jehová por Israel. No la conocían. Esa generación, ¿por qué? Porque se empezó a perder la costumbre de congregar. Disculpen por la voz, les vuelvo a repetir, estoy muy resfriado. Es muy triste ver esta realidad que vemos en el versículo 10 y 11 acá de Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. No la conocían, ni la obra que él había hecho en Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y empezaron a servir a otros dioses. Empezaron a servir a los Baales. Nosotros como padres tenemos que comprender y entender, comprender y entender que dejar de congregarnos significa alejar a nuestras generaciones venideras, es alejarla de los caminos de Dios, porque tú no estás dando el ejemplo, tú no vas a congregar, tú le dices, no, si el tío es cristiano. ¿Y cuándo va a misa o a iglesia? Porque a lo mejor el niño ni siquiera sabe la diferencia entre una misa, no sabe ni siquiera diferenciar un templo católico de un templo mormón, de un templo cristiano, porque no te ve ir a los templos, porque no le hablas de los templos, porque no vas a congregarte. ¿Y qué vas a enseñar con eso? Confusión. Lo vas a alejar de los caminos reales del Señor. Si nuestras generaciones no conocen al Señor y a su palabra, ¿a quién van a conocer? Al rey de la mentira. Y el rey de la mentira, pero tiene un montón de cosas a su disposición para llamar la atención de los jóvenes, de tu generación que te precede, de tu hijo joven y maduro, de tu sobrino hijo, que es jovencito y maduro. ¿A quién van a conocer si no vas a congregar, si no los invitas a tu iglesia? ¿De qué estará llena su mente y su corazón si no conocen a Dios? Como padres cristianos, como tíos cristianos que tenemos sobrinos, debemos nosotros anhelar que nuestros hijos, que nuestros sobrinos, hijas, sean generaciones que conozcan al Señor, que caminen en sus caminos. Debe ser un anhelo para nosotros como hijos de Dios, ya que estamos experimentando la paz, la gracia, el gozo, las bendiciones, el perdón de Dios. Debe ser un anhelo para nosotros que nuestros hijos, nuestros sobrinos participen de honrar a Dios, que caminen en sus caminos, que se aparten del mal y que vivan vidas agradables a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que puedan ver y experimentar sus bendiciones. Como número 4, estamos hablando del tema del día de hoy, que es no dejemos de congregarnos. 4, no nos congregamos nosotros, los cristianos, debemos congregarnos porque necesitamos verdaderas respuestas, verdaderas soluciones a los problemas de nuestra vida. Conocerás mi palabra y mi palabra te hará libre, dice el Señor, si no me equivoco, o estoy confundiéndolo siempre con otro versículo. Pero la palabra es la verdad absoluta.
conoceremos la verdad a esas respuestas que tanto a lo mejor, a esas preguntas de nuestra vida: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué debo ser paciente? ¿Qué quiere Dios para mi vida? ¿Cuál será el propósito de Dios por este proceso que estoy pasando? Nos congregamos porque necesitamos verdaderas respuestas y soluciones a nuestros problemas, pero verdaderas soluciones. Salmo 119, versículo 130. ¿Quién nos dice ahí? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Cuando nos sentamos a escuchar la palabra de Dios que se nos predica en cada una de nuestras iglesias, el Señor está iluminando nuestras mentes y nuestros corazones, nos está dando sabiduría para saber enfrentar las dificultades de la vida. La sabiduría que Dios nos da por medio de su palabra. ¿Qué significa eso? Tener el conocimiento. La sabiduría que Dios nos entrega a través de la palabra que nosotros escuchamos en cada culto que nosotros vamos a congregarnos, nos enseña a nosotros conocimiento. Significa ¿qué significa tener sabiduría? Es tener el conocimiento y comprensión al poder discernir el verdadero, lo que es verdad y lo que es mentira. Discernimiento. ¿Cómo adquirimos ese discernimiento? A través de escuchar la palabra en nuestras iglesias. La sabiduría que Dios nos da por medio de sus palabras significa tener el conocimiento y la comprensión para poder discernir correctamente lo bueno, lo malo, lo agradable al Señor y lo no agradable al Dios. ¿Cómo identificamos un falso profeta? ¿Cómo identificamos falsas enseñanzas si no vas a congregarte? Hemos adquirido a través de ir a congregarnos y vamos a poder dar buenas respuestas a esas diferentes problemáticas y alternativas verdaderas, con respuestas verdaderas que son la palabra de Dios a los problemas que puedan tener las personas y los diferentes tipos de problemas que puedan tener. Que leemos en Proverbios capítulo 24, versículo 6. Porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros estará la victoria. Pero es la sabiduría que Dios nos da por medio de su palabra la que nos permite decir cuál es la mejor estrategia, cuál es la mejor opinión que nosotros debemos tomar en nuestra vida. Es la sabiduría, pero la sabiduría que aprendemos a través de la palabra de Dios, que aprendemos en el momento en que vamos a congregarnos. Por eso es tan importante congregar. Vamos a hacer un resumen, hemos llegado ya al fin del programa del día de hoy, espero que les haya gustado. Creo que hoy qué bonito ha sido el tema que hemos podido, que Dios ha permitido que reflexionemos hoy aquí en Bienaventurados. Vamos a hacer un resumen para llegar a la conclusión final y al versículo que les dejo como siempre para reflexión en la casa. El día de hoy, recuerden que esto es Bienaventurados Podcast. Tenemos Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Síganos en TikTok, todas las noches hacemos un en vivo, ahí hacemos un programa sin pelos en la lengua, ahí hablamos un poquito más cosas que no podemos hablar de repente en todas las plataformas. Ese formato nos permite siempre con respeto y abordando los temas cristianos. No se habla de otra cosa, ¿cierto? Pero de un punto de vista más sincero de lo que yo puedo ver y experimentar y como testimonio. Así que los invito a que nos sigan en TikTok como Bienaventurados Podcast. Entonces, el día de hoy nosotros hemos hablado de que no debemos dejar de congregar. ¿Dónde hemos hecho esa invitación o de dónde la hemos sacado para iniciar el programa del día de hoy? De Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se nos acerca. Nosotros debemos ir a congregarnos, debe ser una obligación cristiana, debe ser ir por agradecimiento a un Dios que ha servido a nuestra vida a través de milagros, a través de bendiciones, ¿cierto? No debemos dejar de congregarnos como tienen algunos por costumbre. Estamos tratando de explicar por qué nosotros nos congregamos por medio de la palabra del Señor, y lo primero que hemos dicho es que nos congregamos primeramente por obediencia y agradecimiento a nuestro Dios. Lo vimos en Hebreos 10:25. Este es el resumen. En agradecimiento a nuestro Dios por sus maravillas que ha hecho en nuestras vidas. Es por eso que nosotros vamos a congregarnos. Tenemos que comprender una verdad incómoda para muchos, que hay gente que son cristianos flojos, derechamente.
que van a correr a la iglesia cuando estén pasando los problemas, cuando estén pasando por las situaciones difíciles, ¿cierto? Entonces, segundo tema o segundo punto que hemos dicho, nosotros nos congregamos porque necesitamos ser fortalecidos, edificados por medio de la palabra de Dios. ¿Y dónde somos fortalecidos y edificados por medio de la palabra de Dios? En nuestras iglesias, donde nuestros pastores, que son los que están capacitados para entender y darse el tiempo, yo creo, de estudiar la Biblia, ellos están en un constante estudio. Por eso Dios los nombra, porque ellos tienen esa capacidad de estudiar y encontrar esas joyitas que hay en la palabra de Dios y entregarnos a nosotros sus ovejas, para que podamos ser fortalecidos por medio de esa palabra, para que en el tiempo de la dificultad tengamos herramientas y poder enfrentar las situaciones. Y es de sabio, es de cristiano sabio, de un cristiano maduro, edificarse en tiempos de paz. Eso lo vimos en Josué, que hicieron, en Segunda de Crónicas. Vemos que el pueblo edificó los muros, las torres en tiempo de paz. Jehová les había dado paz. Y ellos sabiamente dijeron, ya, aquí fortalezcámonos. Así que si es que viene un momento de dificultad, nosotros vamos a estar fortalecidos. ¿Por qué nosotros y por qué es importante congregarnos? Nos congregamos por amor a nuestras futuras generaciones. ¿Qué pasó en Josué? Las generaciones de Josué. Después terminaron finalmente cuando muere Josué, hijo de Nun, las generaciones venideras terminaron adorando otros dioses, terminaron adorando a Baal y a Astarot, dice. ¿Por qué? Porque incluso ellos después ni sabían las maravillas que había hecho Jesús con el pueblo, no lo sabían. ¿Por qué? Porque se perdió la tradición. Entonces tú debes congregarte para que tu familia, tus sobrinos pequeños, tus hijos sepan que te congregas y no se pierda y sepan a qué Dios está sirviendo. ¿A qué iglesia van a ir si tú no vas a ninguna? Como padres nosotros debemos comprender que dejar de congregarnos significa alejar a nuestras generaciones que vienen, alejarlas del camino de Dios. Derechamente es eso cuando hacemos nosotros esto, de no congregarnos. Alejamos a los más pequeños de nuestras familias, nietos, hijos, sobrinos, pequeños. ¿A quién van a conocer si no vas a congregar? Si dicen, oye, el tío es cristiano, pero ¿a dónde va? ¿Va a una iglesia? Ok. Y como último punto, hemos dicho que nosotros nos congregamos porque necesitamos verdaderas respuestas y soluciones a los problemas de nuestra vida. ¿Y dónde encontramos esas verdaderas respuestas, esas respuestas que tienen tanto poder? En la congregación. ¿Dónde encontramos esas promesas y hacemos que esas promesas pasen de estas hojas, que son unas simples hojas, y pasen a ser promesas vivas en nuestra vida? A través de cuando vamos a congregarnos, porque entendemos la palabra del Señor, se nos revela a través de nuestros pastores y entra en nuestros corazones, en nuestro espíritu, y nos fortalecimos. Por eso que debemos congregarnos. En conclusión, para todos estos motivos, o por todos estos motivos que hemos nombrado, que nombramos 5, y por muchos otros más que yo creo que es importante, si no el programa no termina nunca, es que nosotros podemos encontrar en su palabra que vale la pena ir a las iglesias, que vale mucho la pena no dejar de congregarnos, perdón. Vale la pena seguir perseverando en los caminos del Señor, vale la pena seguir haciendo lo bueno, lo que es agradable a Dios sin cansarnos, porque en su tiempo nosotros vamos a cosechar preciosas bendiciones de parte de Dios a nuestras vidas. Los dejo con este versículo para que lo reflexionen en sus casas. Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No olviden congregarse. Ese es el tema del día de hoy. Paz y gracia a sus vidas. Chao, 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 chao.